Vamos a comenzar a tejer la parte delantera. Recuerden que son dos partes delanteras. Obviamente van contrapuestas en la parte de la sisa, o sea, se teje en forma de espejo, pero las medidas, los puntos, la parte de la sisa y de los hombros es exactamente igual. Para mi parte delantera yo tejí 31 puntos en la base. Con eso comienzo a hacer mi cadena y recuerden que estoy tejiendo con un gancho del número 3. Esto es para una talla S&M. Aquí estoy poniendo las medidas en centímetros para que obviamente ustedes con base en sus medidas puedan hacer la regla de 3 y sacar los puntos que van a montar para tejer su talla. Una vez que haya terminado de tejer mis 31 puntos, 31 cadenas, como lo quieran llamar, voy a tejer 2 puntos o 2 cadenas adicionales, recuérdenlo, y voy a tomar la lazada. Voy a insertar mi gancho en el tercer bucle. Recuerden, este es el primero donde está el gancho, luego sigue otro que es el de en medio y en el tercero es donde voy a insertar mi punto. Este me lo salto y con este comienzo y voy a hacer un punto medio alto. Y toda esa fila voy a continuar tejiendo en punto medio alto. Cuando haya llegado a mi otro extremo, lo que voy a hacer es obviamente tejer el último punto, voy a voltear mi tejido y voy a tejer 2 cadenas al aire. Y voy a continuar tejiendo en el punto que sigue, que sería este. Y después en el que sigue y así sucesivamente hasta llegar hasta el otro extremo. Vamos a la parte de la sisa. Una vez que nosotros ya hayamos tomado nuestra medida, recuerden que pueden tomar la medida de alguna playera, blusa que les quede entallada de preferencia, que va desde la axila hasta la altura de donde termina la sisa o la parte como recta de la playera. Entonces lo que vamos a hacer es, supongamos que esta es la sisa del lado izquierdo. Y obviamente si es del lado izquierdo debe de ir de este lado mi sisa. Entonces lo que yo voy a hacer es voy a tejer toda esa fila y una vez que yo haya tomado la medida, obviamente supongamos que mi sisa mide mide 5 centímetros como me está marcando aquí. Entonces yo voy a tejer esta fila de regreso y si ya son 5 centímetros ahí me voy a quedar. Voy a dejar esa línea así como está, ya no voy a continuar tejiendo ahí y lo que voy a hacer es voy a tejer. Este sería mi último punto. Volteo mi tejido, hago mis 2 cadenas al aire y voy a comenzar a tejer de aquí hacia acá, que esa sería como la solapa o la parte de enfrente de nuestra blusa. ¿Sale? Y obviamente aquí ya llegué a la orilla. Voy a voltear mi tejido, voy a hacer mis 2 puntos y voy a continuar tejiendo hasta donde me quedé. Ahora, como les mencionaba antes, mi sisa en este caso va a ser cuadrada. Yo sé que para ustedes va a resultar un poco raro porque a lo mejor no están acostumbradas, o bueno, yo no estoy acostumbrada a hacer las sisas cuadradas porque pues en agujas sí necesita como llevar aumentos o disminuciones, pero este top nos va a ayudar un poco a poder omitir esa parte, entonces no va a ser necesario que hagamos aumentos o disminuciones. Si ustedes las quieren hacer, adelante, no hay problema. Si eso es lo que ustedes prefieren, está bien, pero en este caso no va a ser necesario. Entonces este ya es mi último punto, lo voy a tejer.
y obviamente volteo mi tejido y continúo tejiendo sisa. Así quedarían cerrados mis puntos de la sisa, ¿sale? Ahora, aquí quiero mostrarles algo. La foto y explica ahí que la parte de la sisa no está a la altura del cuello y que eso se va a tejer. Como les comentaba en el video pasado, es importante que ustedes tengan a la mano sus medidas porque una vez que terminen la sisa, ustedes deben de saber a qué altura va a ir el escote de su cuello. Eso significa que ustedes van a tomar la medida desde su hombro hasta su sisa y en ese inter ustedes van a ver hasta dónde quieren que les llegue el cuello y obviamente anotan esa medida. En este caso yo tejí 6 filas desde mi sisa hasta arriba porque ahí comenzaba mi escote, pero obviamente eso es a elección de ustedes. Si ustedes quieren que les llegue más abajo o que les llegue más arriba, pues ustedes ya tomarían la medida pertinente, pero sí es importante que después de terminar la sisa sepan cuál es la altura deseada para que ustedes sepan cuántas filas o cuántos centímetros tienen que tejer hacia arriba. Una vez que ustedes hayan llegado a la altura deseada para su escote, vamos a comenzar a tejer lo que serían los tirantes. Aquí, por ejemplo, digamos que ya terminé, esa es la altura hasta donde quise que llegara mi escote, entonces ya solo voy a terminar de tejer esa fila. Les recomiendo que tomen nota exactamente cuántas filas tejieron después de la sisa para tejer su cuello, porque recuerden que vamos a hacer pues la parte derecha y la parte izquierda, entonces es importante que ustedes tengan a la mano las vueltas para que cuando les toque hacer la otra parte sepan exactamente cuántas filas van a tejer hasta arriba y hasta dónde van a parar para la altura de su escote obviamente, y para que puedan comenzar a tejer sus tirantes. También es importante que para este paso tomen en cuenta la medida de su hombro, porque vamos a poner un marcador ahí. Bueno, yo no lo puse, pero ustedes pónganlo. La medida que ustedes hayan sacado de su hombro, esa es la que vamos a necesitar para establecer el ancho de los tirantes. Aquí, si se fijan, estoy ya volteando mi tejido, voy a comenzar a tejer. Para este paso les recomiendo, o obviamente les digo nuevamente, que ustedes ya hayan establecido la medida de su hombro para que sepamos hasta dónde vamos a tejer, que fueron, me parece que 14 puntos, pero eso obviamente lo van a establecer ustedes y les recomiendo que tomen su cinta métrica para, en este caso, hasta la medida que ustedes hayan deseado, pues pongan su marcador y sepan hasta dónde tejer. Si se fijan, lo que estoy haciendo aquí, digo, es una simulación, se los estoy haciendo como en un tamaño más pequeño para ejemplificarlo. Y si se fijan, lo único que hice es voltear mi tejido, ya no continuar a tejer la vuelta que sigue o continuar la fila, y solo estoy tejiendo para arriba. Aquí nuevamente volteo mi tejido y continúo tejiendo sobre esa torre o sobre esa fila, como quieran decirlo. Y así es como haríamos los tirantes, tanto de la parte derecha como la parte izquierda. Nuevamente les comento que para el tirante sí tomen nota de cuántas vueltas son las que llevan hacia arriba para que cuando hagan la otra parte pues obviamente queden uniformes y sepan exactamente cuántas vueltas tejieron, no tengan problema de que una parte les quede más chica o más corta. Y si se pueden ayudar de un contador, si ustedes son nuevas, también se los recomiendo. Entonces así es como tejeríamos nuestros tirantes, y recuerden que esto se va a tejer hasta la altura o hasta la medida más bien que establecimos desde nuestro hombro hasta nuestra sisa. Para tejer nuestra manga va a ser muy fácil, van a tomar la medida más ancha de su brazo. Con base en eso ustedes van a obviamente montar sus cadenas y van a tejer un rectángulo como lo están viendo aquí. Les digo, es con base en la medida más ancha de su brazo. Y una vez que ustedes hayan tejido esa base, vamos a tomar otra medida que es la medida de nuestra sisa, ¿sale? Por eso les recomiendo que las mangas las tejan ya después de que hayan tejido su parte delantera y su parte trasera, porque justo esos puntos o esa medida que hayan establecido para su sisa la vamos a necesitar para tejer nuestra manga. Una vez que ustedes ya tengan esa medida, obviamente la van a medir y van a contar cuántos puntos son, ahí vamos a comenzar a montar la parte de arriba, porque recuerden que al momento de coser
nos tienen que empalmar perfectamente la parte de la sisa de nuestra blusa con, digamos que esta especie de sisa que vamos a hacer, pero en la manga. Ahora, para tejer mi manga voy a tejer una figura muy sencilla que va a ser esta. De hecho, aquí tengo mi manga que yo tejí agujas porque ya les comentaba al inicio del video que yo no calculé bien el material, entonces para la manga que yo quería tejer ya no me iba a alcanzar el material, por eso es que yo lo tejí agujas, porque recuerden que las agujas economizan un poquito más el material o gastan menos que el gancho, entonces yo por eso las tejí agujas, pero ustedes pueden tejerla a gancho o agujas, no hay problema, solo que obviamente van a ver las mismas agujas porque ya no me queda material y con las agujas sí me alcanzó para tejer la parte de la manga. Ahora, para tejer las mangas vamos a necesitar primero la medida más ancha de nuestro brazo. De donde está tu codo hacia arriba, la más ancha, ¿sale? Esa medida la vas a tomar en cuenta y la vas a anotar, ¿sale? Y vamos a montar nuestros puntos con base en esa medida. ¿Está bien? En mi caso yo monté agujas 60 puntos. Pero tú vas a hacer tu cálculo como ya les mostré anteriormente y si son 30 centímetros haces tu conversión para saber cuántos puntos vas a montar a gancho para tejer tu manga, ¿sale? Recordando que obviamente este cálculo se hace con base en la regla de 3 y obviamente comparando ya tu tejido, ya cuando hayas tejido todo lo demás vas a saber exactamente cuántos puntos para tu manga y vas a tomar la medida como referencia para saber cuántos puntos vas a montar. De la manga vamos a necesitar, les digo, lo ancho de la manga y aquí va a haber una parte muy particular. La parte de la manga yo les recomiendo que usen como base ya su prenda tejida, ya sea la parte delantera o la parte trasera. Estoy tomando como referencia mi parte delantera, ¿sale? Entonces la voy a colocar bien porque yo ya aquí la uní ya con la parte trasera. Entonces ya que la tengo bien estirada, yo voy a tomar la medida de aquí y la medida de acá. De una vez les voy a decir cuánto es la medida. ¿6 centímetros? Bueno, 5 centímetros y medio. Y de acá son como 16 centímetros. Esa misma medida, esas dos medidas las voy a usar para tejer mi manga, ¿sale? Esta de aquí es mi manga. Entonces, la medida que tenga de aquí a acá y de acá arriba deben de ser las mismas, exactamente las mismas que haya tejido en mi sisa de la parte delantera y de la parte trasera, ¿sale? Esta medida debe de embonar perfectamente de mi manga con la parte que ya tejí, o sea, mis partes delanteras son mis partes traseras, ¿sale? Entonces es importante que ustedes tomen en cuenta precisamente esas medidas y cuando estén haciendo su manga va a quedarles esta figura. Esta abertura hacia arriba y aquí no van a ver disminuciones ni nada, va a ser totalmente un cuadrado. En la imagen que les hice chiquita, aquí se explica mejor, ¿sale? O sea, va a ser esta misma figura. Y recuerden, yo voy a tomar la medida de aquí y la de acá debe de ser la misma. Ahora, les va a quedar toda esta parte de tela, ¿sale? Si pudiéramos decirlo de alguna manera. No se preocupen porque a lo mejor ustedes van a decir, ¿y cómo voy a ensamblar esta parte de arriba? Si cuando yo haga mi manga, pues no me va a quedar cuadrada, obviamente, ¿no? Me va a quedar, en teoría mi manga quedaría así. ¿Sale? No se preocupen por esta parte de arriba. Ustedes nada más enfóquense en que la medida del ancho obviamente les quede, les entre en su medida para empalmar la sisa y la medida de largo. Mientras tengan esas medidas correctas, no se preocupen. Vamos.
porque más adelante les voy a mostrar cómo solucionar esa parte de arriba que sería como el excedente de tela. Ya que tengan su manga tejida, ya sea a crochet o agujas, les digo, yo les recomendaría tal vez si lo hacen agujas para que quede como un poquito más delgadito, más finita, y si lo van a tejer a gancho, al menos en la última fila intenten hacer la puntada, cámbienla por medio punto para que no quede como tan gruesa, pero aún así si queda gruesa no hay problema porque le va a dar el efecto de princesa o de manga aglobada o manga de princesa. Entonces en ese aspecto creo que no hay problema. Voy a tomar mi aguja y ya que haya cerrado mis puntos, aquí vamos a hacer simulación que ya tengo mi manga tejida a gancho. En la parte de arriba lo que voy a hacer es una especie de costura. Si se fijan, lo único que estoy haciendo es pasar la aguja por entre la última fila o entre los orificios, por adelante y por atrás, como una especie de zigzag, de esta manera, y lo voy a hacer por todo el borde de la manga. Que ya haya quedado ensartada, lo que voy a hacer es voy a tirar, tiré, voy a voltear mi manga, este es mi revés. Digo, si lo hacen a gancho, pues en teoría ahí no hay como revés. Pero bueno, si lo hacen a agujas, asegúrense que sea su revés. O bueno, si lo hacen a gancho, ven que de repente hay partes que nos gustan más como quedan, o quedan más prolijas que de un lado que del otro. Pues si es su caso, también pueden usarlo como revés. La parte que no les haya gustado tanto como se ve. Pero bueno, supongamos que esto es en revés. Esto se debe hacer en revés. Lo que voy a hacer es voy a asegurar bien y voy a coser de un extremo al otro para fijarla. Las que han tejido gorros entenderán esta parte porque a veces algunos gorros agujas los llegamos a fijar así en las partes de arriba. Lo que estoy haciendo es que como quedó un circulito, yo lo que estoy provocando con esto es como unirlo o fijarlo más, para que se haga más uniforme y todos esos bordecitos nos queden como más juntitos. Y lo voy a hacer así como 5 veces, más o menos. Siempre uniéndolo o tratando de comprimirlo todo lo más que se pueda al centro. ¿Sale? Espero que me haya dado a entender. Lo que estoy haciendo es que todos los bordes los tengo como que unir o achicar hacia el centro. Y todo esto se necesita hacer obviamente del lado del revés o la parte interna donde no se va a ver. Por eso les digo, elijan el lado que ustedes quieran que vaya hacia adentro de la prenda. Me va a quedar de esta manera. ¿Sale? Me va a quedar de esta manera. Esto les recomiendo que lo hagan al inicio de... más bien que lo hagan antes de que vayan a coser su manga. Les digo, ya sea a gancho, hacen exactamente el mismo procedimiento. Ahora, ya que ustedes ya hayan unido la prenda, obviamente este paso va después de que ustedes ya hayan hecho la unión de tanto de los laterales como de la parte del hombro. Entonces voy a voltear mi prenda hacia la parte del revés. Está en el derecho. Ahora, ya que tenga mi revés del hombro y me voy a guiar por la costura, voy a insertar donde quedó mi hebra, o sea, donde quedó como el montículo, no sé cómo decirlo, la parte donde cerré, por el revés, obviamente. Todo lo vamos a tejer, todo lo vamos a coser al revés, ¿sale? Esta es la parte del revés y esta es la parte del revés por mi costura. O sea, todo por la parte de la costura. Aquí quedó mi aguja en esta parte del centro y lo que yo voy a hacer es, voy a insertar mi aguja en donde quedó
mi costura del hombro, exactamente ahí. Ahí voy a insertar mi aguja, o mi hilo más bien, y la voy a pegar de esta manera. ¿Sale? Lo que voy a hacer es como si estuviera cosiéndolo a máquina. Entonces, aquí se pueden ayudar de pasadores o poner agujas si ustedes quieren para que les quede más derecho. Y lo que yo voy a hacer es voy a coser primero de aquí a acá. Aquí no vamos a coser toda la manga como iniciando desde la axila de manera circular hasta el otro lado. Aquí para que yo lo hago así, para que me quede como más prolijo y no tenga problema de que me quede de un lado más chueco o de un lado más apretado, más flojo. Yo lo que voy a hacer es voy a coser de aquí hasta la parte de la sisa, hasta esta parte. O sea, voy a coser todo hasta esta parte. Voy a tirar del hilo y lo voy a juntar, y lo que voy a hacer es ir cosiendo con la técnica que me enseñó mi mamá. Pueden hacerlo con punto deslizado, sí lo pueden hacer, pero yo no lo quiero hacer ahorita con punto deslizado porque quiero hacerlo con la aguja, porque le voy a tantear ahorita, o no quiero que quede como tan gruesa esa parte. Entonces voy a coser adelantito de donde está mi inicio, y lo voy a hacer como lo acostumbra mi mamá, que es lo coso, y recuerden que lo regreso un poco, o sea, regreso un poquito la aguja. No voy a ir avanzando, sino que me voy a regresar tantito. Fíjense, este es el inicio y por aquí sale, entonces yo voy a meter mi aguja por la parte de en medio, o sea, me voy a regresar. Esta técnica ya la ha mostrado mi mamá varias veces en sus videos, porque es una forma en la que puedes como ir fijando mejor la puntada. Entonces tomo otro tramo un poquito más adelante. Fíjense, aquí va más adelante. Y en medio de estas me regreso poquito y voy a insertar nuevamente la aguja. Ya se dieron cuenta, o sea, en realidad coso, pero al momento de iniciar la otra parte me regreso un poquito. Y así lo voy a hacer todo. Lo voy a hacer todo hasta llegar aquí. Si se fijan, aquí ya está la unión de la parte del costado. Y debe de quedar así empalmada. ¿Sale? Así lo voy a ir cosiendo. Y regreso con ustedes cuando ya esté cosido. Ya que haya terminado de coser la manga de este lado y también del otro, queda esta parte abierta. Ahora vamos a proceder a coserla. Y pues va a ser exactamente de la misma manera que hemos... Recuerden siempre regresarse a la hora de coser. Luego vuelvo a avanzar. Olvidaba decirles que antes de tejer sus mangas, recuerden unir primero sus piezas, o sea, de los costados y de los hombros. De lo contrario, no vamos a poder trabajar en las mangas, y sirve que así se lo prueban y ustedes ven si les queda bien de la sisa, del cuello, del hombro, y si tienen que hacer alguna corrección la pueden hacer antes de unir sus piezas. Por eso es que les recomiendo que primero unan sus costados y sus hombros, se prueben la pieza, y ya cuando les haya quedado bien o estén conformes con el resultado, pues podamos proceder a la parte de las mangas. Aquí, si se fijan, yo estoy cerrando con punto, aquí lo pueden hacer de dos maneras, ya sea punto bajo o punto deslizado. Yo ahorita lo estoy haciendo con punto bajo, pero también si no quieren que quede tan grueso, lo pueden hacer con punto deslizado. Ahora, otra opción, lo pueden hacer también cosiéndolo, pero yo en este caso no quería coserlo porque siento que le da como un mejor acabado, una mejor caída a la prenda cuando lo haces con punto bajo, punto deslizado, que cuando lo haces a aguja. Entonces eso ya es la decisión de cada uno de ustedes. Y ya
ya estamos en el paso final, que sería la parte de los botones. Ya, al fin, me tardé demasiado porque yo siento que yo tejo un poquito más lento a gancho y además estaba un poco indecisa sobre la manga, que no me quedaba como yo lo esperaba, pero bueno, al final salió. Ya viene mi parte favorita, estamos terminando, que es la parte de la decoración. No sé si se alcanza a ver, aquí ya está la solapa. Si se fijan, la solapa está al ras de donde inicia mi hombro, que era la pretensión o lo que yo quería que quedara. Consideré hacer los botones con perlas, que creo que es lo que voy a dejar. Pero bueno, ustedes pongan en comentarios qué es lo que más les gusta, si las perlas o los otros botones. Y serían perlas de este tamaño. Son perlas que no son tan chiquitas. Les voy a enseñar porque esta es una perla muy chiquita y esta es una perla un poquito más grande. Las perlas las venden por números. La verdad no sabría decirles qué número es este. Hace mucho que no trabajo con perlas, pero sí sabía que... no me acuerdo si es el número 6. Bueno, cuando ustedes vayan a la parisina o a mercerías que trabajen pues perlitas o bolitas, les van a enseñar que hay perlas grandes. Bueno, hay de tamaños, ¿no? Entonces yo les recomiendo unas medianas. Hay otras un poquito más grandes, pero creo que de esas ya no tengo. Sí, les voy a mostrar solo para que las puedan ver. Ay, no. No, amigos, creo que ya no tengo. Quería mostrárselas, pero no. Y voy a colocar estas perlas que van a hacer como la función de botones. Y les digo que necesitan ser perlas un poquito grandes para que pues obviamente luzcan, ¿no? Y eso ya es al gusto de cada una de ustedes. Ahorita nada más estoy pensando en ver cuántas perlas poner. Si ponerle 6 botones o ponerle 8. Tal vez le ponga 8. Inclusive le pueden poner 10, como ustedes quieran. Y esta parte sí les recomiendo que lo hagan cuando se estén midiendo su blusa. Que pongan a lo mejor un marcador. Ay, me espanté. Que pongan un marcador o un segurito para que ustedes puedan fijar las perlas y ver exactamente dónde van, porque recuerden que este material es un poquito stretch y aparte también, aunque no usen este material, cuando ustedes se lo colocan queda de manera diferente, sobre todo en la parte del busto, porque tiende a estirarse. Entonces sí les recomiendo siempre, o la mayoría de las veces, que cuando ustedes vayan a colocar botones en prendas tejidas, traten de hacerlo en la prenda puesta para que no les vaya a quedar chueco y no tengan que trabajar doble. Y bueno, esta parte me la omito porque ya solo sería coser los botones, que creo que ustedes ya saben hacerlo. Bueno, las perlas, obviamente les recomiendo que sean perlas, creo que no se ve mucho el orificio, bueno sí, que sean perlas que tengan orificio, porque hay algunas que obviamente no tienen orificio, o hay otras que se pueden perforar con una maquinita, y lo que hacen justamente nada más es como una engrapadora. Le pegas y se fija la prenda y te pone como una grapa atrás, algo así raro. Pero si no tienen de esas, pues entonces consigan unas que se puedan coser o los botones que ustedes deseen. Y pues esto sería todo, me parece. Espero que les sirva. Si alguna de ustedes quiere o lo llega a replicar, me haría muy feliz verlo. Me pueden mandar la foto o sus dudas a Instagram, que es donde estoy un poquito más activa. El Instagram se los dejo siempre en la pantalla para que vayan a seguirme. Ahí también luego les mando adelantos de los proyectos que estoy por elaborar, y también las que me siguen ya saben que ahí hago encuestas, porque sí trato de pedir a veces su consejo o hacer preguntas para que ustedes también me ayuden a elegir sobre materiales, sobre nuevos proyectos, también saber su opinión, y pues por ahí echamos el chal un poquito. Y pues espero que estén bien, les mando un abrazo y nos vemos.